buenas tardes, ¿cómo están? Al igual que en otros espacios de conversación que hemos desarrollado los meses anteriores, mientras esperamos que se vayan sumando más participantes, quiero compartir con ustedes el importante rol social que desarrolla Fundación Arturo López Pérez, conocida también como FALP, para ir en apoyo de miles de pacientes con cáncer a lo largo de nuestro país. Este apoyo se refleja en diferentes acciones y programas que van en apoyo de pacientes como también de sus familias. Así, gracias al apoyo de más de 50.000 socios donantes y empresas, el área de donaciones y beneficencia entrega acceso a tratamientos oncológicos a pacientes en su mayoría en listas de espera, también hospedaje para todas las personas que requieren trasladarse desde regiones y no cuentan con un espacio donde poder continuar o alojarse aquí en la región metropolitana, y también la detección precoz a través de operativos de mamografías gratuitas a través de nuestras clínicas móviles a lo largo de todo Chile, durante los 365 días del año. Pero qué mejor que conocer el impacto que tienen estas ayudas o este apoyo para los pacientes y sus familias que desde el testimonio de ellos. Corre video. Jamás me preocupé de mi salud porque encontraba que era una pérdida de tiempo ir al consultorio, que le dieran una hora, que de repente no. Sí, dije voy a ir al médico porque empecé a sentir que se me caía el pelo y el cansancio. Yo dije esto no es normal. Y el doctor que me hizo la eco, él me dice no, tiene algo feo ahí. Y volví al consultorio. Y la doctora me dice, no, ¿sabéis qué? Va a tener que irte a ver un especialista, pero acá se va a demorar. De ahí empecé a contarle que a mi mejor amiga, por intermedio de otra amiga, dijo, busca ahí la ayuda amiga, en la FAL. Y yo llamé con mucho susto porque yo dije, no, esto es particular. Y el doctor ahí me dice que era un cáncer a la tiroides. Yo pensé que me iba a morir. El doctor es como que yo lo vi, todo lo que me decía me produjo eso así como cuando alguien la apaña y dice, no, tú vas a salir de esto, así sentí. Sus palabras fueron que usted puede. Me contactaron con una asistente, no la vamos a ayudar, me dijo, tranquila, yo me voy a contactar con usted. Y el día que ella me llamó, todo rápido y ver el doctor que el mismo que me había atendido me iba a operar. Siento que ellos me dieron una oportunidad de vivir y le doy gracias a toda esa gente. El apoyo, no saben cuántas vidas ellos están salvando. Ahora sí, parece que tuvimos un pequeño, no sé si fue solamente a mí o pareciera que se cortó la transmisión un poquito del video al final. Sin embargo, con este lindo testimonio de María Pereda, esta paciente de la región de O'Higgins, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo conversatorio FALP, un espacio que nace desde el rol social de Fundación Arturo López Pérez por acercar la educación y la concientización en torno a la importancia de la detección precoz del cáncer en sus distintos tipos. Hoy vamos a conversar específicamente sobre el cáncer testicular, una enfermedad de la que necesitamos se empiece a hablar un poquito más para seguir educando y para que los hombres, sobre todo, vayan tomando conciencia y aprendiendo distintas herramientas que los pueden apoyar en la detección precoz de esta enfermedad. Como siempre, soy Eukene Garagorri, periodista y coordinadora de campañas de educación a la comunidad de FALP, y los voy a acompañar durante esta conversación, durante este espacio, para que junto a nuestro invitado podamos aclarar las dudas que ustedes tengan y también entregarles información que les pueda servir de utilidad. Para dar inicio a esta conversación, quiero dar la más cordial bienvenida a Camilo Sandoval. Él es cirujano de oncourología, espero haberlo dicho bien, Camilo. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Primero, qué gusto volver a poder compartir contigo estos espacios y muchísimas gracias por tu tiempo y por acompañarnos hoy nuevamente. Hola, gracias, Auke, y gracias por la invitación. Siempre son temas
importante, mientras más podamos difundir la información siempre es útil, y finalmente lo que nosotros hacemos a este lado, en los pabellones, las consultas, se ve potenciado si es que más gente tiene la información y puede llegar a tiempo. Sabemos que los resultados siempre van a ser mejores cuando la gente esté más informada, y esta es una forma de entregar información más rápido a más personas. Exactamente. Nuevamente agradecerte el que nos estés acompañando hoy y rescatar algo de lo que acabas de mencionar, que es la importancia de poder contar con la información, porque eso también nos invita a tomar un rol más activo en el cuidado de nuestra salud y también a estar atento a algunos detalles, algunos síntomas o señales que nos pueden ir alertando que algo está pasando. En especial sobre este cáncer, el cáncer testicular, que como comentaba al inicio, suele hablarse poco, pero es una enfermedad que al año es diagnosticada alrededor de 800 hombres en nuestro país, según las proyecciones del Observatorio Global del Cáncer de 2020. Camilo, si te parece, partamos desde lo más general, pero antes de compartir, o sea, de comenzar, tú tienes una invitación que vas a hacerle a todas las personas que nos están acompañando. Sí, mientras estamos conversando, vamos a ir tocando distintos temas, yo voy a ir dando datos e información, pero también podemos recibir preguntas. Las preguntas que se hagan, vamos a tratar de contestar la mayor cantidad de estas preguntas. Hay un link ahí para poder hacer las preguntas, no sé, van a poder preguntar y las vamos a ir recibiendo, y me las va a ir haciendo Euke durante la conversación, con la idea de poder contestar la mayor cantidad de dudas posibles. Yo voy a tratar de abarcar el tema de forma tal que puedo ir contestando casi todas las dudas que yo sé que son habituales, pero es probable que surjan preguntas mientras yo voy explicando. Por favor, háganos las preguntas, trataremos de contestar la mayor cantidad posible. Sí, vamos a invitar entonces a todas las personas que nos estén acompañando a que se atrevan a participar de manera activa. En la parte inferior de su computador debería haber un icono que es una Q y una A. La idea es que hagan llegar sus preguntas a ese icono. Muchas de ellas van a ser compartidas o respondidas paralelamente mientras estamos en la conversación. Otras van a ser enviadas, o se las voy a preguntar yo directamente a Camilo y se van a responder en línea. Y en caso que haya preguntas que no alcancemos a responder, porque a veces el tiempo se hace muy corto, vamos a hacer todo lo posible para poder hacerlas llegar a las personas que nos envían por interno. Por último, comentarles que las preguntas que ustedes realicen son de carácter anónimo. Nosotros no mencionamos los nombres, sino que nos centramos solamente en el fondo en la pregunta que nos están realizando. Dicho esto, Camilo, si te parece, partamos entonces. ¿Te parece que partamos desde lo más general, un poco explicando qué es el cáncer de próstata? Y aquí tenemos una imagen de apoyo porque... De testículo, perdona, la emoción, la emoción. Bueno, estas son las cosas de los conversatorios de los espacios en vivo, las correcciones, pero te lo agradezco. Entonces, a partir del cáncer de testículo, que nos expliques un poco en esa imagen dónde está ubicado, porque hay muchas preguntas que nos llegan si existe alguna relación entre el cáncer de testículo y el cáncer de próstata, que también es el cáncer de gran importancia en los hombres. Bueno, primero, los testículos son dos órganos que tenemos los hombres solamente, entonces esta es una patología solamente masculina, no, por definición solamente puede afectar a los hombres, y los testículos, como son dos y están ubicados en la bolsa escrotal que queda por debajo del pene, tienen una gran ventaja versus otros órganos que están muy expuestos, están afuera del cuerpo. El testículo humano tiene dos funciones. Una, producir los espermatozoides, que finalmente tiene que ver con la posibilidad de los hombres de lograr el embarazo o la reproducción. Y la segunda función de los testículos es producir hormonas, la capacidad que tienen los testículos de producir las hormonas masculinas, en particular una hormona que se llama testosterona, que es bastante conocida, que es una hormona que circula por nuestra sangre y que genera que el cuerpo de los hombres se haga diferente al de las mujeres a medida que envejecemos o que crecemos, que nos salga pelo en la cara, que tengamos olores diferentes, que tengamos más masa muscular. Tiene que ver mucho con estas hormonas que se generan en el testículo. Es un órgano que tiene que ver, por ende, con dos sistemas: el sistema endocrino o las hormonas del cuerpo y la función reproductiva. Perfecto, Camilo. Aprovechando lo primero que te pregunté,
vamos a reiterar una pregunta que es la primera que recibimos, lo que también nos gusta muchísimo porque significa que hay ánimos de poder participar de manera activa. Esta pregunta en el fondo menciona si haber tenido un cáncer de próstata, aunque detectado precozmente y operado exitosamente, podría aumentar la posibilidad de desarrollar un cáncer testicular. No, no, son enfermedades diferentes, aunque en realidad el testículo llega a estar conectado con la próstata, porque la próstata concentra la producción de espermatozoides de los dos testículos, y de ahí desde la próstata sale hacia afuera en lo que conocemos que es el líquido seminal. El líquido seminal en realidad no es producido por el testículo. El testículo produce las células que se llaman espermatozoides, que van dentro del líquido seminal, son microscópicos, no se ven. Los espermatozoides llegan a la próstata produce este líquido blanquecino que es el líquido seminal, que es una mezcla de los espermatozoides más las secreciones de la próstata. La próstata tiene una función diferente, aunque también tiene que ver con la reproducción humana. La próstata no produce hormonas, es una glándula, a diferencia del testículo, no tiene un componente genético diferente. Los cánceres de próstata y de testículo son independientes, dan en personas diferentes. Una persona que haya tenido cáncer de próstata no tiene más riesgo que el resto de la comunidad de hacer cáncer testicular. Puede pasar. Una persona que haya tenido cáncer de próstata puede tener cualquier cáncer, de pulmón, de vejiga, de colon, otras enfermedades a lo largo de la vida, como cualquier ser humano. Lamentablemente el hecho, o bueno, una de las cosas buenas de la medicina actual es que muchos pacientes que les da un cáncer se mejoran y siguen haciendo una vida larga, 20, 25 años. En ese tiempo se pueden enfermar de otras cosas. Un error habitual de los pacientes dice, bueno, yo ya tuve esta enfermedad, me mejoré, entonces ya me pasó lo que me tenía que pasar. Y no es así. Una vez que uno ha tenido un cáncer, puede desarrollar otros cánceres, pero no es que tenga un riesgo mayor la persona que ha tenido cáncer de próstata de tener cáncer testicular. En particular, el cáncer de testículo no se asocia a ningún otro cáncer, a diferencia de algunos que sí, como por ejemplo el cáncer de mama en algunas personas con el cáncer de próstata en las mismas familias, hay genes cruzados, pero el cáncer testicular no tiene una relación con el cáncer de próstata. Ese paciente que tuvo cáncer de próstata en realidad puede enfermarse el testículo como cualquier otra persona, pero es poco probable, no es frecuente. Perfecto, Camilo, clarísima la explicación y espero que también así lo hayan sentido las personas que muchas veces pueden tener esta duda. Entonces, reiteremos, el cáncer testicular, ¿qué es? Y si se sabe específicamente qué es lo que lo gatilla o qué lo produce. Porque además hay que hacer en el fondo el hincapié que este es un cáncer que a diferencia de muchas otras patologías se presenta en hombres jóvenes. Sí. A ver, el cáncer testicular es una enfermedad en la cual las células que iban a generar los espermatozoides empiezan a crecer rápida y incontroladamente. Son unas pocas células que se empiezan a multiplicar y crecen muy rápido. Al crecer, van expandiéndose y rompiendo el testículo. Y una vez que logran estas células entrar al torrente sanguíneo del testículo, pueden viajar a través de los vasos venosos al resto del cuerpo. Es un tipo de cáncer que parte del espermatozoide, de la célula que iba a permitir un embarazo. Y las células de los espermatozoides tienen una característica bien especial. Son células diferentes a las del resto del cuerpo, tienen menos cromosomas, y eso los convierte en una célula bien atípica y con una capacidad de crecimiento muy rápido. A diferencia de la mayoría de los cánceres en el cuerpo humano, que cada uno tiene una velocidad de crecimiento diferente, pero suelen ser enfermedades de crecimiento más lento, el cáncer testicular se inicia en una célula que tenía la potencialidad, para que se entienda, de producir un embrión. Esa célula tiene toda la capacidad de crecer como un embrión humano, la potencia para crecer, no es que se vaya a formar un embrión, pero la potencia, la capacidad de reproducirse rápidamente. El embrión humano es el tejido que crece más rápido. Nadie crece tan rápido como cuando era una guaguita. Nosotros, cuando estamos en el útero de la mujer o de nuestra madre, fuimos capaces de crecer desde una célula hasta una guagua de 4 kilos en 9 meses, en fondo. Y eso es solo la guagua. La guagua va dentro de la placenta y de otro. La cantidad de tejido que el cuerpo, que esa célula única, inicial, fue capaz de desarrollar en un periodo corto, es muy especial.
es mucho más rápido que cualquier otro tejido del cuerpo humano. Esa misma célula que iba a producir un embrión, cuando se vuelve loca o se daña el material genético y ya no se detiene, tiene la misma capacidad de crecimiento. Y ese es el gran problema de los cánceres testiculares. Son tumores que parten en las células que iban a ser el espermatozoide y empiezan a crecer. Pero como eran células que tenían esta capacidad de crecer especial para poder producir un embrión, son células de crecimiento extremadamente rápido. Y eso permite que crezcan a gran velocidad. Los tumores testiculares son tumores de crecimiento rápido. Como tú comentabas, Euque, no sé si lo vamos a comentar más después, pero aprovecho de tocar el tema, es una enfermedad que es más frecuente en ciertas edades, a diferencia de otros de cánceres que en general, la gran mayoría de los tumores son más frecuentes en personas mayores, y a medida que envejecemos nuestra probabilidad de cáncer de colon, de cáncer de mama, de cáncer de próstata, va aumentando a medida que el cuerpo envejece. Este es un cáncer que es más frecuente en gente joven, en muchachos entre 18 y 35 años. Ahora, ¿sabemos qué es lo que lo produce? O me No, imagino que a lo mejor, como muchos cánceres, no tenemos una causa única. hasta el día de hoy en realidad no es claro ni el gen que se muta y cambia, ni cuál es la causa. Sabemos que no se produce por factores ambientales como el cigarrillo, que tienen que ver con otros cánceres, por ejemplo, el cáncer de pulmón, el cáncer de vejiga. El cáncer testicular no se ha asociado con ningún evento modificable, pero sí es más frecuente en las personas que han sufrido de una patología que se llama criptorquidia. Cuando nosotros somos embriones, en la guatita de la mamá o en el útero femenino, nuestros testículos se forman al lado del riñón. Eso es como el fenómeno de que pasamos desde una célula hasta una personita pequeña, es un fenómeno de miles de cambios rápidos y progresivos que van haciendo que se vayan formando los órganos. Los testículos se forman inicialmente al lado del riñón, aquí arriba, en el abdomen. Antes de nacer, los testículos bajan al escroto. Ese fenómeno es un fenómeno normal y se puede atrasar en algunos niños, y cuando el niño nace no llega el testículo hasta el escroto. A eso se le llama criptorquidia o testículo escondido, que está críptico, escondido arriba. La gente que ha tenido criptorquidia tiene un riesgo mayor de desarrollar cáncer testicular. No es claro si es por la temperatura o es por el fenómeno que gatilló la criptorquidia. Sí sabemos que aunque le bajemos el testículo al niñito al escroto, que se hace, porque si uno deja el testículo dentro del abdomen, el testículo no produce espermatozoides. Nuestros testículos en la evolución de las especies están fuera del cuerpo. La naturaleza desarrolló esto de que el testículo está fuera porque sabemos que cuando el espermatozoide está a 36 grados, no funciona, no se desarrolla. Tiene que estar más frío. Los testículos están siempre más fríos que el resto del cuerpo. Cuando el testículo está dentro del cuerpo, en este fenómeno que se llama criptorquidia, no produce espermatozoides. Por eso bajamos el testículo hasta abajo. Ahí sí produce espermatozoides, pero los cánceres testiculares se siguen produciendo. Así que en realidad no tenemos mucha claridad de por qué se produce el cáncer testicular en forma más frecuente en aquellas personas que han tenido criptorquidia. Entonces, moraleja al final, aquel hombre que tiene la historia de haber tenido criptorquidia de niño, que su madre, oye, a ti te tuvimos que operar a los 2, 3 años porque tenía un testículo, un coquito arriba y que te lo bajamos y que el hombre adulto ya no sabe, eso ya está, sus testículos están donde tienen que estar y trabajan normalmente, esa persona tiene un riesgo mayor de desarrollar cáncer testicular. Y esa no lo podemos modificar porque no sabemos cuál es el fenómeno, por qué se produce. Sabemos que cuando lo bajamos, el testículo funciona bien, pero igual el riesgo es mayor. Voy a, aprovechando que en el fondo nos están enviando preguntas, hemos como dividido un poco esta conversación, partiendo desde lo más general, vamos a abordar los factores de riesgo, los tratamientos, los síntomas o señales, y también les vamos a enseñar una herramienta que es muy importante, que en general, al menos en mis generaciones, y imagino que en generaciones anteriores, no se conocía mucho y no se le enseñaba a los hombres, que es el tema del autoexamen, que es una herramienta fundamental en términos de detección precoz del cáncer testicular. Pero quiero aprovechar que nos están mandando preguntas para ir haciéndolas, independiente que después las vamos a volver a abordar estos temas a lo mejor un poco más en profundidad. Respecto, aprovechando que hablaste de la criptorquidia, nos preguntan, criptorquidia derecha a los 13 años, tengo 62
la actualidad, no he tenido problemas, ¿puedo esperar problemas a futuro? La probabilidad de que desarrolle un cáncer testicular es de menos del 1%. Es más que el de la comunidad, sí, pero es de menos del 1%. Y si ya tiene 69 años, es extremadamente poco probable, porque el cáncer testicular es más frecuente entre los 18 y los 35. Entonces, en realidad, es muy poco probable. Sin embargo, hay cáncer testicular en hombres de 70 y de 80. Es poco frecuente, pero no es imposible. Así que, no sé, lo vamos a conversar en algún momento, pero básicamente es importante que ese paciente de 69 años, aunque le estoy diciendo que su riesgo es bajo, conozca cómo es su testículo, sepa cómo es, lo palpe cuando se bañe, lo toque, y si reconoce algo extraño en algún momento, consulte. Tiene una probabilidad mayor que la comunidad, pero la probabilidad sigue siendo muy baja. La realidad es que este es un cáncer menos frecuente que el cáncer de próstata o el cáncer de riñón. No quiero que se genere la sensación de que aquel que haya tenido criptorquidia va a tener cáncer de testículo. Eso no es lo que les quiero transmitir. Tiene una probabilidad mayor. Cuando hablo de una probabilidad que es más o menos del 1% o un poco menos del 1%. Lo que hace es que el resto de la comunidad tiene una probabilidad que es bastante menos que eso, que va en uno en 100.000. Entonces, es mucho más probable, pero sigue siendo muy poco probable. Y si ya pasó los 35 años, la probabilidad es menos aún. Pero sigue teniendo un riesgo que teóricamente es mayor que el del resto de la comunidad, que de otros amigos de su misma edad. Y el mensaje en el fondo ahí, que es un mensaje fundamental, no solamente para este tipo de cáncer, sino que para todos los cánceres y en general para las enfermedades, es lo que comentábamos al inicio, la importancia de tener este compromiso con el cuidado de nuestra salud, ser personas activas en el cuidado, estar preocupados, conocer nuestro cuerpo. En este caso tú mencionas el cáncer testicular, o sea, los testículos, a lo mejor tiene menor probabilidad, pero eso no significa que no se pueda desarrollar. Entonces, conocerse y estar atento a cualquier cambio de señales es fundamental para el tema de la detección precoz. Camilo, otra pregunta. De acuerdo a la explicación de la criptorquidia, ¿la causa del cáncer no guarda relación con lo sexual entonces? No, no tiene que ver con la actividad sexual, ni con la capacidad o no de tener hijos. A ver, con haber tenido más o menos vida sexual no tiene relación con la aparición de... No sé si esa es la pregunta que estás haciendo. No tiene que ver con la actividad sexual. El hecho que la persona haya sufrido criptorquidia, incluso si ha sido corregida precozmente, muy de niño, con una capacidad de fertilidad normal, porque la criptorquidia, el problema y por qué operamos a los niños, o yo no, los que trabajan con niños, es porque si uno no corrige la criptorquidia, se corre el riesgo de la infertilidad, de que el testículo no produzca espermatozoides. Entonces los niños deben ser operados para evitar la infertilidad. Pero aunque corrijamos la posición del testículo y la fertilidad se garantice, el riesgo de cáncer testicular sigue siendo mayor que el del resto de la comunidad. Eso, no sé si esa es la pregunta en realidad, porque no Mira, tiene que ver vamos a hacer... con la sexualidad ni con la fertilidad. Perfecto, vamos a pedirle a la persona que nos envió esta pregunta que nos envíe por la misma forma si quedó respondida o se refería a otra cosa y la volvemos a retomar, si te parece. Igual. Más preguntas. ¿Hay relación entre el calor en la zona, producto, por ejemplo, del deporte, sentado mucho rato, ropa de material sintético, y el cáncer testicular? No, esto no tiene que ver con la temperatura, no tiene que ver con actividad física, no tiene que ver con los golpes, no tiene que ver con el deporte, ni andar en bicicleta, ni pelotazos de fútbol, que es una pregunta súper frecuente. Oiga, a mí me pegaron un pelotazo, ¿vendrá de eso? En realidad no. Sí es bueno que hagan deporte, todo. Lo que tiene que ver con eso es la fertilidad. El aumento de la temperatura a nivel escrotal sí puede llevar a niveles de fertilidad subóptimos, en el fondo a bajar el recuento de espermatozoides, y de ahí hay algunos. Ahora, la gran mayoría de los hombres que hacen deporte con ropa deportiva elasticada, de lycra o cualquier cosa que genere mayor temperatura, no significa que vayan a quedar infértiles ni nada por el estilo, pero podría disminuir la fertilidad. Entonces, en un hombre que tiene problemas de fertilidad, una de las cosas que uno busca es regular bien la temperatura, pero normalmente en las actividades habituales de la vida diaria, me refiero a deporte, andar en bicicleta, usar calzas para la bicicleta en particular, no aumentan el riesgo de tumores testiculares y tampoco producen infertilidad. Pero si hubiera un hombre con problemas de fertilidad, una de las cosas que el doctor va a buscar es si es que hay algún factor que podamos corregir. Pero no tiene que ver con eso, y en la práctica
Eso es preocupante porque no tenemos un factor para protegernos del cáncer testicular. No podemos evitar que le pase. No le podemos decir, mire, usted haga esto, esto y esto otro, y esto no le va a pasar. No tenemos una conducta protectora. Lo único que podemos hacer es que si llegamos precozmente, sabemos que la evolución posterior va a ser más fácil, más rápida, y los resultados van a ser óptimos. Entonces, es tratar de enseñarle a los muchachos jóvenes, porque esto, aquí probablemente muchos de los que van a estar escuchando esta conversación son hombres adultos que están preocupados por su próstata, y por eso lo que más hacemos los urólogos, yo y mis colegas, es ver temas prostáticos. Este mensaje ojalá pudiera llegar a los nietos de los que me están escuchando o a los hijos de los que me están escuchando, suponiendo, Hijos de ¿no? amigos también. Pero el muchacho que es peligroso no es ese hombre de 32 años que ya tiene experiencia, ha tenido un par de hijos y tiene su señora, que él, rápidamente si hay algo extraño se va a... Es el muchacho de 17 años que tiene de repente alguna masa en el testículo y le da vergüenza preguntar. Y le da vergüenza contarle a la mamá, le da vergüenza contarle a su papá porque se palpa algo y no sabe qué es lo que es. Ese es el que podría demorarse en ese diagnóstico. 17, 20, 21, es variable, depende de la personalidad no sé. Lo importante es que quede el concepto de que los hombres cuando se bañen debieran con cierta regularidad, no todos los días, pero una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, no hay un periodo específico, cuando se toquen los testículos, darse cuenta cómo son, que son dos, que son esféricos, que tienen una forma como un huevito y que no tendrían por qué tener durezas. En los tumores testiculares se palpan como un nudillo por sobre la superficie de un huevito. Entonces uno palpa este huevito, que es liso, y de repente se palpa una dureza. Eso no es normal y debe consultar. No siempre que uno palpe algo extraño va a significar que está pasando algo malo, pero es mejor ser evaluado que consultar tardíamente. Y Sí, por ya eso... vamos. Qué pena tener que te interrumpirte, pero es que te me emocionas demasiado, Camilo, y a veces te me Sí, sí, adelantas. Ya perdón. vamos a mostrar en el fondo y vamos a enseñar también a los que de repente no sepan, para que también lo puedan compartir con amigos, con hijos, con nietos, cómo las condiciones ideales para desarrollar el cáncer, o sea, para desarrollar el autoexamen testicular y en el fondo como los pasos. Pero no quiero que se me pase el tiempo sin tomar dos cosas que acabas de incluir en esta respuesta, para compartir también con las personas que nos están acompañando. Uno es el tema de la edad, que hay que poner mucha atención en la población joven, no solamente porque a lo mejor en esa población hay una vergüenza de preguntar que tiene algo o pudor que tiene algo y comentárselo a alguien, sino porque además la gente joven en general no está... no tiene conciencia del desarrollo de cáncer en ese segmento de la población porque asocian que esta es una enfermedad más de personas mayores, sobre los 40, 50, 60 años. Entonces, por eso es tan importante desarrollar estos espacios, porque hay que mostrarle a todas las personas, a las comunidades, que el cáncer sí se puede presentar en personas jóvenes, como por ejemplo y que hay cosas en las que hay que prestar atención. Y por otro lado, se me fue la onda, pero no importa, ya la voy a retomar, voy a seguir con las preguntas, si te parece. ¿Aumenta la probabilidad de cáncer de testículo al andar en bicicleta con asiento sin agujero o eso aumenta el cáncer de próstata? No, el andar en bicicleta no aumenta ni la probabilidad de tener cáncer testicular, ni la probabilidad tampoco de tener cáncer de próstata. Los sillines prostáticos, que eso es lo que están hablando, que tienen son porque el sillín de la bicicleta se apoya sobre la próstata. Eso no produce cáncer de próstata. Puede elevar el antígeno prostático, que es un producto químico que usamos para buscar cáncer de próstata. No produce cáncer de próstata, pero puede alterar el marcador generando dificultades diagnósticas, pero no produce cáncer de próstata. Andar en bicicleta es un excelente ejercicio mientras uno no se caiga y no lo atropellen. El andar en bicicleta no produce cáncer de próstata y ni tampoco produce cáncer testicular. Claramente si uno se cae y se golpea es malo para la salud de las personas, pero en realidad no aumenta el riesgo ni de cáncer testicular ni de cáncer de próstata. El sillín prostático que van a ver los pacientes o las personas cuando van, no tiene que ver con evitar el riesgo de cáncer a la próstata, tiene que ver con que la compresión que se hace con el sillín hacia la próstata puede producir un fenómeno inflamatorio, no tumoral,
que puede elevar el antígeno prostático y llevar a la necesidad de exámenes y una serie de cosas, pero eso no significa que produzca cáncer. El sillín de la bicicleta no es peligroso para el cáncer de próstata, ni tampoco para el cáncer testicular. Y Así, eso. así que a todos los amantes del deporte, a quienes andan en bicicleta, pueden seguir andando tranquilos, recoger lo que tú dices, el deporte hace muy bien, andar en bicicleta además es espectacular. Vamos con otra pregunta. No eliminó líquido seminal en muchos meses. ¿Es posible que me enferme de algo o que aumente el riesgo, por ejemplo, de desarrollar cáncer testicular? Y nos comenta que actualmente está en abstinencia. Da bueno. Es una pregunta bien frecuente. Eso se ha estudiado, se ha revisado. No, no aumenta el riesgo ni de cáncer de testículo ni de cáncer de próstata tampoco. El tener más o menos vida sexual no se ha asociado a la aparición de esta enfermedad. Hombres que tengan más eyaculaciones o más relaciones o menos, no tienen ni más ni menos probabilidad de desarrollar cáncer testicular. De hecho, se investigó en algún momento si tenía que ver con el cáncer de próstata en particular, que es un cáncer más frecuente, se llegó a demostrar que no. El que tenga la persona que por decisión personal no tenga vida sexual o por situaciones de la vida, no aumenta su riesgo de enfermedades que sepamos, ni del pene, ni de los testículos, ni de la próstata. En realidad no lo estoy recomendando, pero tampoco es algo que signifique un riesgo específico para la persona. Perfecto. Acá hay otra pregunta que también es muy buena, que de hecho, antes de que tuviéramos este conversatorio, yo también me la hice y la anoté, dije, tengo que preguntárselo a Camilo. El cáncer testicular, hemos hablado que parte 18, incluso podría partir desde los 15 en algunos casos. Sí. Y yo al menos, que tengo 2 hermanos, no tengo conciencia de que mis hermanos hayan tenido, o que mi mamá en ese momento haya tenido la visita, por ejemplo, a un urólogo con mis hermanos cuando estaban en la adolescencia. Y de hecho una de las preguntas dice, soy madre de un preadolescente, ¿a qué edad debería revisarse? Entonces aquí la pregunta es, ¿los adolescentes deberían comenzar a ir al urólogo para, en términos, por ejemplo, como de revisión, detección precoz? Y si es así, ¿a qué edad debería comenzar esa visita? Es una excelente pregunta. No es necesario. Es importante tener una conversación y bastaría con que un padre informado le diga a sus muchachos, mira, muchacho, conócete tus, así está en buen castellano sencillo conócete tus presas, revisa cómo está, Muy si coloquial. encuentras algo extraño, consulta. Pero, ¿por qué no ir al urólogo? Dice, bueno, es que yo prefiero que lo vea el doctor. Uno podría traer algo y que uno lo revise, yo o cualquier colega, y uno le explique para que el muchacho comprenda y le dé la relevancia que esto tiene. Pero no es muy útil. ¿Por qué? Porque el cáncer testicular, como explicaba en un momento, es una enfermedad muy rápida. Desde que aparece un nódulo hasta que se convierte en un tumor, suelen pasar 2 semanas. Y desde que es un tumor hasta que la persona tiene metástasis, suelen pasar 3 a 4 semanas. Si me trae a su muchacho de 18 años y yo lo examino la primera semana de abril, él podría desarrollar un tumor testicular la tercera semana de abril, yo no lo haberlo palpado porque no estaba la primera semana, y tener un tumor grave a fines de abril. Y dice, pero ¿cómo si yo lo llevé al doctor preventivamente hace 3 semanas? No sirve un control preventivo con el doctor, en esto en particular. A diferencia, por ejemplo, del cáncer de próstata, en que uno le recomienda, mire, hágase un chequeo una vez al año. Desde que el cáncer de próstata se inicia hasta que la persona fallece, suelen pasar 10 años. Y tenemos 5 años para encontrar la enfermedad, hacer el diagnóstico y curar a la persona. Entonces, si yo no lo encuentro el 2021 y lo examino el 2022, lo encuentro a tiempo. O el 2023 todavía lo encuentro a tiempo. El tumor testicular, si yo lo examino, lo tendría que examinar básicamente una vez a la semana, a todos los hombres, para que tuviera algún sentido, y no tiene ningún sentido práctico. Entonces, los que se dan cuenta que tienen un tumor testicular son los pacientes, no los doctores. Puede pasar que un paciente venga al doctor por otro motivo y por casualidad el doctor, al hacer un chequeo general, se encuentra con un tumor testicular. Oye, ¿tú no te habías tocado esto? No me había palpado nada. Pero eso no es lo habitual. Lo habitual es que esto es un nódulo pequeño, o no tan pequeño a veces, que el paciente se palpa. Y el paciente podría decir, bueno, si un doctor me revisó hace 3 semanas, ¿cómo no lo encontró? Hace 3 semanas
no estaba. Los tumores testiculares cuando se palpan no estaban 2 semanas antes. Entonces, llevar a pacientes a un control preventivo de cáncer testicular no tiene ningún sentido práctico, porque si yo lo examino, como te explico, el 1 de abril y aparece el tumor testicular el 10 de abril, el 21 de abril ya se va a palpar y a las 3, 4 semanas después va a ser un tumor grande. Y no va a haber sido útil un control preventivo. Sí, claro. A diferencia de cánceres donde, por ejemplo, la mamografía y otros, se hacen campañas porque uno sabe que uno lo pilla pequeñito y se demora mucho tiempo en crecer, uno lo puede pillar en distintos momentos. Los tumores testiculares, desde que parten hasta que dan metástasis, suelen pasar 1 a 2 meses. Es muy rápido. Es muy rápido. Entonces, en realidad, no es necesario llevar a la gente a un control preventivo con el urólogo, sino que recomendarle que la gente se palpa. Ahora, suena como que la gran mayoría de los pacientes fueran a pasar desapercibidos. Esto es algo que, aquí, sin ser machista, digamos, el estilo, pero esto es un tema. Casi todos los hombres saben medianamente cómo son sus genitales. Tenemos la ventaja al hombre que está expuesto y, bueno, dentro de los hábitos del aseo personal, es muy infrecuente que un paciente desconozca cómo son sus genitales. Cuando uno sabe porque se tiene que limpiar y al limpiarse se pasa las manos y al pasarse la mano, habitualmente la gente lo reconoce. Lo importante es que la gente comprenda, ¿sí?, de que si palpa algo extraño, tiene que consultar. No esperar a que se le pase solo. Claro. Que uno vea, pero la persona, hoy me palpa una cosita aquí, ya se me va a pasar. A las 2 semanas está del doble del tamaño y consulta. Y uno dice, pucha, en realidad quizás hace 2 semanas hubiera sido más pequeño. Pero es muy raro que un hombre adulto pase meses con una lesión en el testículo sin haberse dado cuenta, porque en realidad en los hábitos de aseo habituales de la población chilena incluyen el conocer su cuerpo por fuera. Esa es la ventaja del testículo, a diferencia de todo el aparato genital femenino que está por dentro, que en realidad la mujer no tiene cómo saber cómo están sus ovarios. Acá está no solamente a la vista, sino que asequible a la mano. Entonces el mensaje para esta mamá, como también a lo mejor otras mujeres que nos estén acompañando y para todos los hombres, es que ese conocimiento tiene que ser, ya está, pero ahora tienen que poner mucha atención a que haya cualquier cambio, y ese cambio es mejor consultarlo, no asumirlo que es como algo normal. Y sí, yo comprendo si alguna mamá dice, mire, no hay un hombre en esta familia, soy yo la dueña de casa y yo estoy sola y en realidad no tengo el nivel de confianza con mis muchachos. Si quieren, que puede tener una conversación con un urólogo, pero eso no es lo mismo que decir que todos los muchachos tengan que partir haciéndose controles con el urólogo a cierta edad. Sí, claro. Se recomiendan los controles urológicos con las enfermedades en las cuales solo el médico va a ser capaz de detectarlas y en las cuales hay un impacto si es que partimos precozmente, y eso es el cáncer de próstata en un chequeo desde los 50 años. Entonces, los muchachos de 18 años no necesitan ir al urólogo a menos que tengan alguna duda, y es prudente que un muchacho de repente, ¿sabe qué? Me gustaría que me explicara qué son mis testículos, cómo me cuido de las enfermedades de transmisión sexual, que eso es muy relevante a un muchacho joven hoy día, y bueno, si quiere tener una conversación y uno le puede explicar, pero habitualmente es suficiente con que los padres le expliquen, mire muchacho, usted ya tiene 17 años, conozca su cuerpo, cuídese si va a estar con alguna persona, va a tener una relación de pareja, y si notas cualquier cosa extraño, no ten la confianza de poder conversar para que vayamos a un doctor y te puedan explicar. Perfecto. Además, también hay que reconocer que hoy día hablar de estos temas no es como hablarlo hace 20, 30 y muchos tiempos más atrás, donde este tipo de temas era un tabú y no se tocaban nunca, ni entre padre e hijo, con la mamá me imagino que mucho menos. Entonces, hoy día los jóvenes son mucho más abiertos de su cuerpo, mucho más abiertos a conversar de su sexualidad, entonces hay que aprovechar eso. Camilo, espérame, me voy a tomar el espacio, porque no quiero dejar de hacerlo ni que se pase más el tiempo, de agradecer a las más de 280 personas que nos están acompañando a través de la plataforma Zoom, a nuestros pacientes, a sus familiares, a las comunidades FALP, a nuestras que comparten con nosotros en nuestras redes sociales, tanto en Chile como también a la comunidad FALP en Uruguay, Perú y Bolivia, a los socios donantes, que son estas personas que apoyan de manera altruista todos los meses
para ir en ayuda de estos pacientes, como el caso que veíamos de la señora María al inicio de esta conversación, a los afiliados de convenio oncológico, a la gente que a lo mejor nos está mirando a través de la plataforma EMOL, que estamos transmitiendo de manera simultánea, y me voy a tomar la libertad además de poder agradecer con mucho cariño al equipo de comunicaciones de la Fundación y al equipo de educación y prevención en cáncer, porque sin el apoyo de cada uno de ellos, ustedes no los ven, pero es un grupo importante que está detrás de cámaras. Sin el apoyo de ellos sería imposible que estos conversatorios pudieran desarrollarse mes a mes. Dicho esto, y ya que mencionaste las enfermedades de transmisión sexual, vamos con otra pregunta. Pacientes masculinos que hayan tenido ETS, enfermedad de transmisión sexual, ¿tienen mayor probabilidad de sufrir cáncer testicular? No. Las enfermedades de transmisión sexual aumentan el riesgo de infertilidad, pero no de tumores testiculares. Hay algunas enfermedades inflamatorias que se pueden confundir. A veces pasa, hemos operado, y he operado, yo pacientes que creíamos que era un cáncer testicular y finalmente era, por ejemplo, una tuberculosis del testículo o una infección crónica testicular. Eso existe, pero eso no es un cáncer. Podría confundirse con un cáncer, pero finalmente no es un cáncer. Las enfermedades infecciosas en este tema no aumentan la probabilidad de cáncer testicular. Perfecto. Si te parece, tengo muchas preguntas más, pero también quiero ir avanzando en los temas, porque si no, no vamos a alcanzar a tocar todo lo que nos queda. Vámonos, algunas enfermedades, ya hablamos un poco de la criptorquidia, tú explicaste qué es lo que era, que en el fondo aumentaba el riesgo, no significa que alguien que haya tenido criptorquidia va a tener cáncer testicular, pero sí aumenta el riesgo. Pero hay otras enfermedades que generan muchas dudas en los hombres respecto de su posible relación con el desarrollo de cáncer testicular. Ahí también tenemos una imagen de apoyo. Entonces, Camilo, si me puedes explicar súper brevemente en qué consiste la enfermedad y si existe alguna relación o no. Criptorquidia ya lo vimos. Torsión testicular. No, la torsión testicular no aumenta el riesgo de cáncer de testículo. La torsión testicular es un fenómeno bien impresionante porque es extremadamente doloroso, súbito, casi como que le pegaran un balazo al testículo. Es una sensación muy intensa de dolor y se produce porque el testículo en algunos hombres se tuerce por completo, da una vuelta a campana completo y eso hace que las venitas y arterias que le están entrando se estrangulen. El testículo está colgando de unas arterias y unas venas. En algunas personas las venas entran así, en algunas personas las venas entran así. Cuando entran como un tubito nomás, el testículo puede dar una vuelta completa y si se rota por completo, se produce un infarto del testículo. Y el infarto testicular duele como un infarto del corazón. Es súbito, es de repente, la persona está durmiendo en la noche y le viene despierta con un dolor intenso, no sabe lo que pasa y el testículo se empieza a hinchar. Hay que destorcerlo de urgencia en las primeras 6 a 12 horas y si no el testículo se pierde. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí cuando una persona despierta con este dolor? Tiene que ir rápidamente a un servicio de urgencia. Esto no es tan sencillo como que uno diga, bueno, yo me lo destruyo, porque en realidad está dentro de la piel, la persona no es capaz de ver para dónde hay que dar la vuelta. Y cuando eso ocurre, se hace una operación, se abre la piel, se destuerce el testículo y se le pone un puntito para que nunca más se pueda dar una vuelta. Eso es la torsión testicular, es un cuadro bien intenso, entonces no es algo que pase desapercibido. Es un muchacho que despierta a las 3 de la mañana con un dolor y pide ayuda, o un hombre adulto que pide ayuda, me duele, no puedo parar, y hay que llevarlo a los servicios de urgencia y se resuelve rápido. No es grave y no produce cáncer testicular. Perfecto. La tercera, Epididimitis. la epididimitis es una infección de una estructura que se llama epidídimo, que está justo por arriba y atrás del testículo, es donde nuestro cuerpo acumula los espermatozoides antes de la eyaculación. El testículo produce los espermatozoides todo el día, en forma continua, está siempre produciendo espermatozoides. Y esos espermatozoides se van acumulando en un saquito que se llama epidídimo, que está justo por arriba de lo blanco, es lo que está dibujado con azul ahí. Ahí se acumulan los espermatozoides y en el momento necesario, en el momento de la eyaculación, los espermatozoides viajan por el conducto deferente hacia afuera, hacia la próstata, y de ahí hacia el pene, y de ahí hacia afuera hasta la vagina, y de ahí, bueno, a lograr un embarazo. Cuando hay infecciones de la vía urinaria, desde el pene, se pueden trasladar bacterias a través del conducto deferente, meterse las bacterias hasta el epidídimo y producir una infección en el epidídimo. Cuando el epidídimo se infecta, produce fiebre, dolor intenso y se hincha y se pone duro. Y ahí se puede confundir con un tumor testicular, porque la persona se palpa una dureza y consulta, doctor, parece que tengo un tumor testicular. Uno pregunta, ¿ha tenido fiebre?
No lo sé, hay personas que no hacen mucha fiebre, le duele, no mucho, hay personas que son más tolerantes al dolor y ahí se puede confundir. Pero habitualmente la epididimitis es un cuadro infeccioso, de fiebre, la piel se pone roja, está muy hinchado, es bastante evidente, pero a veces se confunde. Ahora, la gente que ha tenido epididimitis no tiene mayor probabilidad de ser cáncer testicular. Es un cuadro que se puede confundir con un tumor testicular, pero no es un cáncer de testículo. Hidrocele. Cuarto punto, el hidrocele. En el cuerpo humano, en el escroto, los testículos van envueltos en una bolsita que contiene suero, un líquido que se llama líquido o sea, líquido peritoneal, que es un líquido que cubre el testículo, lo que permite que el testículo se pueda mover fácilmente. Y eso hace que si uno golpea el testículo se puede mover y desplazar dentro del escroto rápidamente, protegiéndolo. En algunas personas, a medida que envejecemos, y dependiendo de algunos factores, como por ejemplo infecciones, traumatismo, ahí sí puede tener que ver golpes en el testículo, se puede ir acumulando mucho líquido y formarse una bolsa de líquido que puede llegar a tener hasta medio litro de suero. Entonces está el testículo envuelto en una bolsa de suero y se ve el escroto muy grande y muy hinchado. Esos pacientes también consultan con la sospecha de un tumor testicular. Dice, doctor, tengo un testículo así de grande, yo creo que tengo un cáncer. Uno le hace un estudio y en realidad no tiene un cáncer, lo que tiene es puro líquido acumulado. Ese es un cuadro que es más frecuente en hombres mayores, pero también se puede dar en hombres jóvenes. Es un diagnóstico diferencial, llamamos, que en el fondo uno cuando llega y palpa esto, ¿será puro líquido o será un tumor grande blandito? Porque a veces no todos los tumores son tan duros, hay algunos más blandos, entonces uno palpa una cosa grande y uno hace un estudio que se llama ecografía y con eso ve qué es lo que está pasando. El quinto punto, el varicocele. Varicocele. Muy frecuente, muy nombrado, muy habitual y bastante menos relevante de lo que la gente lo asocia. El varicocele es un fenómeno en el cual las venas que vienen del testículo hacia el cuerpo, en algunas personas se hinchan. Es del todo similar a las varices de las piernas. Nosotros tenemos dos venas largas en el cuerpo. Las venas de las piernas, que van desde el pie hasta la rodilla, y después otras venas que van desde la rodilla para adentro. Esas venas pueden tener 30, 40 centímetros. Como yo les contaba al principio, los testículos, cuando somos embriones, están dentro del abdomen, arriba. Y después bajan al escroto. Pero la vena del testículo sigue llegando a la vena del riñón. Entonces, el testículo tiene una vena que viene desde el riñón hasta el escroto. Es una vena de 30 centímetros. Entonces, a lo largo de la vida de la persona, esa vena se va hinchando, porque esta es bien simple, es una columna de agua. Si uno tiene un tubito de agua, la parte de más abajo tiene más presión que la parte más arriba, porque el agua por gravedad empieza a hinchar, y se empiezan a hinchar las venas. Igual que las varices de las piernas, cuando se hinchan, pueden producir dolores en las piernas, cuando las varices del testículo se hinchan, pueden producir dolor en el testículo. Pero así como casi todos los seres humanos tenemos algún grado de varices en las piernas, y la gran mayoría camina normalmente y no le molesta, casi todos los hombres tenemos algún grado de varicocele, leve, que no nos produce ningún problema y podemos vivir con eso. El varicocele no produce cáncer testicular. Lo que pasa es que en algunas personas con varicoceles severos, son varicoceles hinchados, que tienen grandes venas, no sé si alguno ha visto, probablemente ha visto alguna vez alguna persona con varices en las piernas, que son unas venas gruesas que están en la piel. Eso mismo se puede dar en el escroto, venas gruesas. Cuando eso ocurre, la persona puede tener un problema en su fertilidad. No es que sea infértil, pero puede tener recuentos de espermatozoides más bajos porque la sangre no fluye bien y hay una serie. Entonces, la gente escucha mucho hablar del varicocele como un cuadro muy grave, suele no ser muy grave, normalmente no produce mayores molestias y no produce cáncer de testículo. Entonces, si uno le hace una ecografía testicular y encuentran un varicocele leve, no es motivo de angustia. Podría terminar siendo relevante en la fertilidad a lo largo de la vida, hay que controlarlo. Si es un muchacho de 15 años puede ser muy importante, porque el muchacho de 15 años quizá va a querer tener hijos cuando tenga 40, entonces hay que preocuparse de si ese varicocele en el tiempo va creciendo, pero un hombre de 45 años que ya tiene 3 hijos, que tiene un varicocele leve, no requiere ningún tratamiento, a menos que el testículo de forma importante.
Solo reforzar, porque fue una de las preguntas que nos llegó entonces, que el varicocele no desarrolla, no tiene relación No tiene con el relación con el desarrollo cáncer. de cáncer testicular. Vamos a retroceder un poquito a la criptorquidia, porque había otra pregunta que había quedado pendiente. Tengo criptorquidia, ¿me puedo realizar vasectomía para evitar el cáncer? Tengo 41 años, el testículo no me bajó del todo, es como si aún estuviera escondido y tengo el otro testículo que me palpo con un pequeño poroto del porte de una arveja. A ver, si tiene criptorquidia, debiera operarse para llevar el testículo al escroto. Eso no va a modificar la posibilidad de desarrollar cáncer testicular alguna vez en su vida, pero permite un diagnóstico precoz, porque tener un testículo que uno no palpe es una situación de alto riesgo, porque si uno no palpa y aparece un tumor, esto no duele y va creciendo dentro del abdomen sin que la persona se dé cuenta. Si tiene un testículo que no es palpable, debe ser evaluado, debe revisarse bien dónde está el testículo y tratar de descenderlo. Si el testículo estuviera muy dañado, porque si tiene 42 años y el testículo nunca bajó, se puede producir un fenómeno que se llama atrofia, en que el testículo se va achicando, 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 y quizás lo que le queda de testículo, del testículo que está enfermo, es tan pequeño que ya no valga la pena bajarlo, es más prudente sacarlo. Pero no es riesgoso sin ser una emergencia, para que no se quede asustado, no es que algo que vaya a pasar mañana. Pero en el largo plazo, en 10, 15 años, tener un testículo que la persona no palpe escondido, siempre es un riesgo de que desarrolle un cáncer y él no se dé cuenta. Aquí el gran susto, el gran problema y el sentido de esta conversación no es que aparezca cáncer testicular, porque cuando lo encontramos, lo tratamos y tiene excelente pronóstico. El problema es aquel paciente que tiene un tumor testicular y no se da cuenta. Y la persona que tenga el testículo escondido y no palpable es el candidato ideal para no darse cuenta si es que aparece un tumor testicular. Entonces, si tiene un nódulo palpable, tiene que ir al doctor. Tiene que hacerse una ecografía y hay que ver. No significa que tenga cáncer testicular. Hay otras causas de nódulos palpables, desde una epididimitis antigua que quizás tuvo una infección se controló la infección y quedó una cicatriz, hasta fenómenos benignos. Hay tumores benignos en las capas del testículo. No siempre que se palpe algo duro va a haber un cáncer. No es así. Pero siempre que se palpe algo duro, hay que hacer el examen. Y el examen es que lo tiene que ver un especialista, lo tiene que tocar y le tiene que pedir una ecografía. El testículo es una esfera. Uno lo palpa por fuera nomás. Podría haber cosas internas que uno no palpara. Por eso, cuando uno tiene que hacer un chequeo, tiene que hacerle también una ecografía. Ahora, en ese paciente en particular, si él describe que tiene un testículo que no se palpa y el otro con un nódulo, debe ser evaluado por un urólogo. Con el nódulo hay que descartar que tenga un tumor ahora, no significa que lo tenga, puede ser que lo tenga hace mucho tiempo, que sea una cicatriz de algo que tuvo cuando niño, quizás sí lo operaron de niño, trataron de bajar el testículo, qué sé yo, al izquierdo, no llegó tan abajo y le pusieron un punto para que no se subiera. Y ese punto es lo que él palpa. Eso es algo bien frecuente. Cuando nosotros, o sea, cuando uno, bueno, esto lo hacen los urólogos infantiles, pero cuando uno, en el periodo de formación, yo también operé esto, uno llega con el testículo hacia el escroto y le pone un puntito para que no se vaya a subir. Ese punto forma una cicatriz y esa cicatriz se palpa como una dureza. Entonces, a veces la persona que tiene una criptorquidia cuando joven se toca y dice, uy, aquí hay algo duro. ¿Será un tumor? Bueno, hay que hacer una ecografía, hay que revisarlo. No siempre va a ser un tumor, puede ser, como te digo, una cicatriz. Pero si tiene un testículo que no se palpa, si eso corresponde a una evaluación, una conversación, y pudiera ser incluso candidato a sacar ese testículo. O sea, el mensaje súper claro, no es alertarse ni que entre como en pánico, sino que sí tiene que ver a un especialista, primero, como tú decías, para ver en qué condiciones está ese testículo que no bajó Claro. en su totalidad, ver si, por ejemplo, si está atrofiado, a lo mejor no sirve bajarlo, sino si está en buenas condiciones, ver la posibilidad de cirugía, y en el caso del otro, tiene que hacerlo para descartar en el fondo que pudiese ser algo maligno. Pero lo que tú dices, no todo lo que uno toca, alguna porotito, alguna obesa, etcétera, está asociado a cáncer, pero lo que no hay que esperar jamás es que eso se pase solo. Apenas un hombre toca algo extraño en su testículo, tiene que consultar a un especialista. Vamos con otra pregunta. Si uno se hace la vasectomía, ¿hay probabilidades de cáncer testicular? No, no.
y eso se ha investigado. La vasectomía es una de las cirugías más realizadas. Chile es un país que está avanzando hacia eso, hacemos menos vasectomía en Chile que en otros países, que en los países desarrollados. En realidad nosotros todavía no somos desarrollados. Pero cada vez se hace Vamos más, en vía, cada vez más avanzado, cada Camilo. vez más avanzado, claro. En realidad, en el mundo desarrollado, el control de la natalidad en las parejas la hacen los hombres con la vasectomía. Acá en Chile todavía se hacen más ligadura de trompa y pastillas anticonceptivas que vasectomía. Eso es algo que está cambiando a medida que culturalmente los hombres nos involucramos más en el control de la natalidad de nuestra pareja, de nuestra familia, en las familias de los dos, ¿no? Pero bueno, básicamente la pregunta era si es que el hacerse la vasectomía aumenta el riesgo de cáncer. No, no aumenta el riesgo de cáncer, eso se ha seguido, los pacientes se les hace controles regulares, así que sabemos que estos pacientes no tienen más riesgo de cáncer testicular. Puede tener algunas dificultades iniciales, dolor, alguna molestia, que la gente siente que los testículos se le hinchan y eso es real, pero eso no significa que aparezca cáncer testicular. Los pacientes con vasectomía no tienen más riesgo de cáncer de testículo. Perfecto. Hace unos instantes hablábamos de las patologías que afectan al testículo. Tú mencionaste cuál podría aumentar tener un mayor riesgo, era la única, la criptorquidia. Y cuando hablamos de la epididimitis, explicaste lo que era la epididimitis y dijiste que no estaba relacionada con posible desarrollo de cáncer testicular. Pero nos preguntan que aún si es una epididimitis crónica. Sí, sí. La epididimitis crónica finalmente es un cuadro de dolor crónico del epididimo que puede producirse por cuadros infecciosos y que no aumenta el riesgo de cáncer testicular, pero sí aumenta el riesgo de infertilidad, de problemas de fertilidad. La epididimitis crónica finalmente va dañando esta estructura donde acumulamos espermatozoides. Entonces, si esa estructura se daña por fenómenos inflamatorios, nuestra capacidad de que los espermatozoides lleguen desde el testículo hasta afuera va disminuyendo y eso puede alterar la fertilidad, pero no aumenta el riesgo de cáncer. Una persona que tenga epididimitis crónica no requiere, por ejemplo, sacarse el testículo preventivamente, aunque a veces se llega a sacar un testículo cuando el testículo está tan infectado, está tan inflamado, que finalmente uno le saca el testículo a un hombre que tiene su testículo del otro lado sano. Porque acá hay un fenómeno que es bien relevante. Uno puede vivir con un testículo, se puede extraer un testículo y la fertilidad no baja a la mitad. Cuando uno saca un testículo, el otro testículo compensa, crece, desarrolla más capacidad de producir espermatozoides y testosterona, lo que nos da una ventaja a los urólogos. Cuando un testículo está un poco enfermo o muy enfermo y vemos que la posibilidad de repararlo no es buena, uno plantea al paciente, mire, su testículo derecho está con cuadros infecciosos, con problemas con él, y su testículo izquierdo está sanito. Saquemos el derecho. Usted puede vivir una vida normal con el izquierdo. No siga tratando de reparar un órgano que no es fundamental para la vida. Independiente del tema del cáncer. Obviamente, en una persona que tiene un cáncer testicular, la cirugía va a significar extraer el testículo. Pero puede haber muchos pacientes que no tengan cáncer de testículo y que se les haya ofrecido una orquidectomía o extraer el testículo porque el testículo estaba enfermo. Y sabemos que el otro testículo va a hacer todo el trabajo, que no es necesario tener los dos testículos para seguir haciendo una vida normal. Por lo que muchos pacientes van a escoger, mire, ya, de acuerdo, saquemos el testículo y no sigamos con este peregrinar de, por ejemplo, de epididimitis crónica, infecciones recurrentes, una serie de cosas que pueden darse en la vida humana. Ok, Camilo. Ya, vámonos ahora un poco a los factores de riesgo. Tenemos la criptorquidia, veamos qué otros factores pueden incidir en un mayor riesgo de desarrollar este cáncer, teniendo en cuenta que no significa que porque tenga uno o más de uno, lo va a desarrollar, sino que es que incrementa el riesgo. Aquí veámoslo, si te parece, rápidamente. A ver, en edad, esta es una enfermedad más frecuente en gente joven, como les decía. Esto sí es una enfermedad que es más frecuente en gente joven. Eso no significa que la gente joven vaya a tener tumores testiculares, un poco distinto. Es más común en gente joven. Si uno tiene más de 35 años, la probabilidad de desarrollar cáncer testicular disminuye. Eso no significa que no pueda ocurrir. Así que en realidad el consejo es que todos los hombres se conozcan sus testículos y se autoexaminen y sepan cómo son sus testículos. La criptorquidia, como hemos conversado, es la que tiene más relación. Los antecedentes familiares. En realidad no hay una relación directa de los antecedentes familiares con el cáncer testicular. A diferencia de otros cánceres, como el cáncer de próstata, en realidad el cáncer testicular no es hereditario. El que uno haya tenido o no cáncer testicular no significa que sus hijos tengan más o menos probabilidades. En la práctica, esta es una enfermedad que suele ser por mutaciones puntuales, fenómenos del momento, no vienen de la carga familiar previa y no se hereda la condición. O eso es lo que sabemos hasta el día de hoy, dado que todavía no estamos seguros cuáles son los genes que tienen que ver con esto. Puede ser que en el futuro nos demos cuenta que había una asociación con algún gen que
todavía desconozcamos. Pero claramente, en la experiencia uno ve que los hombres que han tenido cáncer testicular, sus hijos no tienen una probabilidad mayor que el resto de la comunidad. Y al revés, casi todos los hombres con cáncer testicular, uno les pregunta para atrás, y los padres, ni los abuelos, ni los tíos han tenido esta enfermedad en particular. La etnia, no hay una situación clara con la etnia. Nosotros en Chile estamos empezando a vivir una realidad de que nuestra etnia era bastante estable por los últimos 200 años desde los tiempos de la colonia, y eso está cambiando. Tenemos cada vez más chilenos que son afrodescendientes. Eso va a modificar algunos cánceres, porque sabemos eso por información de Estados Unidos y de Europa, pero en este en particular no hay una asociación directa con raza. Por ejemplo, los que tengan ascendencia o sean afrodescendientes, o sea, que tengan antecedentes de antecedentes familiares, de familiares que vengan de África originalmente, o afroamericanos hoy día, tienen un riesgo mayor de cáncer de próstata que el resto de la comunidad, pero no de este tumor en particular. La estatura, yo he leído de eso para un lado o para otro, no hay una claridad directa con la estatura. Se suponía que los hombres más altos tenían un riesgo un poco mayor, pero en realidad hay mucha información que no protege ni hace más riesgo, no hay una asociación clara. La enfermedad del VIH, sí, los pacientes que tienen infección por VIH no, los que tienen SIDA, o sea, los que tienen trastornos de inmunodeficiencia, que hoy día son los menos. La gran mayoría de los pacientes infectados por VIH hacen una vida normal, están tratados, cubiertos y bien medicados, hacen una vida normal. Pero aquellos que tengan síndromes de inmunodeficiencia sí tienen un riesgo mayor de desarrollar tumores. Y el tumor testicular también. Es uno de los tumores que se da. Pero se dan todos los tumores en los pacientes inmunosuprimidos, de todas partes. En realidad, lamentablemente, los pacientes que tengan síndrome de inmunodeficiencia humana o SIDA, que son los menos hoy día, tienen tienen una probabilidad mayor de desarrollar cánceres, y este también. El haber tenido previamente cáncer de testículo, eso sí. Sabemos que la gente primero, como les explicaba, no sabemos bien cuál es la causa, pero sí sabemos que aquel hombre que hizo un cáncer testicular tiene una probabilidad que es casi 100 veces mayor que el resto de la comunidad de hacer un tumor al otro lado. ¿Qué significa eso? Sí, no es que le vaya a dar al otro lado, pero tiene una probabilidad de más o menos 1 en 100. Eso significa que tiene un riesgo mayor. El hombre que ha tenido un cáncer testicular debe estar atento a su otro testículo, tanto como cualquiera, pero más. Porque sí es verdad que si uno tuvo un tumor testicular derecho, la probabilidad de desarrollar un cáncer testicular izquierdo es casi 1000 veces más que el resto de la comunidad. También, así como la gente con criptorquidia, no es que les vaya a dar, pero tiene un riesgo mayor. La gente que ha tenido un cáncer testicular tiene un riesgo mayor de hacer lo que llamamos un tumor contralateral. No tenemos cómo evitarlo tampoco. O sea, la gente que le ha dado, no es que uno pueda decir, mire, tome esta pastilla y esto ya no le va a pasar. La probabilidad es baja. La gran mayoría de los pacientes con cáncer testicular tienen esa enfermedad y nada más. Pero hay un riesgo mayor. Los pacientes que han tenido cáncer testicular tienen una probabilidad mayor de hacer un cáncer del otro lado. Lo que significa sacar un testículo, qué sé yo, a los 30 años, y de repente a los 35, consulta de nuevo, doctor, de nuevo, ¿y cómo puede ser? ¿Que acaso no quedé bien tratado? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y en realidad no sabemos. Dado que creemos que es algo genético y los genes del individuo no han cambiado, probablemente tenga que ver con eso. Pero la realidad es que si un hombre tuvo un cáncer testicular, tiene un riesgo mayor de hacer un cáncer al otro lado. ¿Qué pasa con el consumo de marihuana? Porque también en algunos lugares se escucha que podría haber alguna asociación y está dentro de las dudas de las personas. Hay una asociación entre el consumo de marihuana y el cáncer testicular. La asociación no es tan clara, no hay una asociación directa. La gran mayoría de los consumidores de marihuana no van a desarrollar cáncer testicular, pero cada cierto tiempo vuelven a salir papers en los cuales hay una tendencia un poco mayor con el consumo específicamente de la cannabis sativa, no tanto con el cigarrillo, con el tabaco, al fondo. Y tampoco es muy claro por qué la asociación no es muy directa. Eso significa en la práctica que la probabilidad en los pacientes que consumen marihuana es baja, pero es un poco mayor que el de la comunidad en general. Ahora, lo que pasa es que coincide justo en una edad donde hay un grupo bastante grande de muchachos que, o sea, es el periodo de la edad de la vida de los seres humanos donde se exponen a sustancias, entre los 18 y los 25 años. Es más raro en hombres, entonces es difícil estar seguro si tiene que ver tanto con la... Pero hay una asociación, así que en realidad sí, el consumo de marihuana se asocia a un riesgo levemente mayor. La esterilidad tiene... No es como la criptorquidia, mucho menos.
Ah, perfecto. ¿La esterilidad tiene alguna relación con desarrollo de cáncer testicular? Sí, en realidad es un poco al revés. Bueno, Infertilidad, hay una perdóname, me voy a asociación, corregir. hay una asociación entre los hombres estériles y el cáncer testicular. O sea, los hombres que son estériles tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer testicular. Eso suponemos que tiene que ver con que la enfermedad que afectó a la producción de espermatozoides es la que podría provocar que esos espermatozoides finalmente desarrollen cáncer testicular. Aquellos hombres que tienen infertilidad, que no producen espermatozoides, tienen un riesgo mayor de desarrollar cáncer testicular en el tiempo. Ahora, también lo que ocurre, sí, es que muchos hombres que son infértiles se hacen estudios especiales, ecografías que no se harían en la comunidad y que a veces encontramos pequeños tumores, pero sí, en los hombres estériles hay una relación entre la esterilidad y el cáncer testicular que no es tan clara. No sabemos si es que el cáncer testicular provocó la infertilidad o es la infertilidad la que provocó el cáncer testicular. Lo que sabemos es que se da en hombres que son infértiles, la probabilidad de tener cáncer testicular es un poco mayor que en el resto de la comunidad, pero las relaciones ahí son pocas, al fondo. No es una relación tan potente como con la criptorquidia. Ok. Camilo, si te parece, vámonos un poco a los síntomas. Tú mencionaste en un inicio que no se justifica empezar a visitar un urólogo a temprana edad, a lo mejor en la preadolescencia, porque este es un cáncer que puede haber sido un adolescente examinado y 3 semanas después presenta el inicio del desarrollo de un tumor, y no significa que haya sido mal examinado, sino que este es un Es cáncer muy que rápido. opera así. Exactamente. No tiene Em, una utilidad. El control preventivo en esta enfermedad no genera un beneficio. Entiendo entonces tampoco que habría un examen que pueda ayudar a detectar un mayor riesgo del desarrollo de este cáncer testicular. Y contestándome eso, vamos directamente al tema de los síntomas, y son estas señales a las que hay que prestar mucha atención. Mire, en realidad no hay un control preventivo o un examen preventivo. No, a diferencia de otros cánceres donde tenemos, por ejemplo, el antígeno prostático o la mamografía, que lo usamos para pesquisar lesiones muy iniciales, la ecografía, que es el examen con el cual hacemos el diagnóstico, no nos sirve para predecir quiénes van a tener enfermedad. Nos sirve para reconocerlo cuando ya está, pero no cómo evitar que aparezca. ¿Qué es lo que cuándo uno debiera consultar? Cuando uno nota que crece algo en el escroto o en el testículo. Si uno se palpa algo extraño en el escroto, o nota que está creciendo, uno se ve al espejo y dice, oye, aquí hay algo más grande, o al examinarse, al ducharse, al tocarse, porque más que examinarse, de fondo, lo lógico, o sea, lo ideal sería que al bañarse la persona hiciera el esfuerzo, tomar el testículo entre las yemas de los dedos y recorriera la superficie suavemente, sin comprimir para no generar dolor. El testículo es un órgano muy sensible, pero básicamente darse cuenta si está liso o si es que se palpa alguna dureza. Si uno palpa un aumento de tamaño o una dureza en la superficie, consultar. También puede ser motivo de sospecha la aparición de dolor en el testículo. A veces el testículo, el tumor está adentro, no en la superficie que podemos palpar, sino que adentro, y va creciendo. Y al ir creciendo va comprimiendo el testículo, provocando dolor. Un hombre joven, o un hombre adulto también, un hombre mayor, que empieza a tener dolor testicular, que no conozca, no tenga una causa, debiera ser evaluado. Muchos hombres tienen dolores testiculares y no siempre encontramos algo preocupante, pero siempre que un hombre tiene un dolor testicular, debiera consultar, porque podría ser algo más serio de lo que la persona está pensando. Suele pasar que un hombre adulto tiene dolores testiculares por traumas leves, ropa apretada, estrés. Hay muchas causas de dolor que no siempre vamos a poder, que no siempre son por cosas preocupantes o graves. Sin embargo, cada vez que un hombre tiene dolor, uno debiera evaluarlo, examinarlo y idealmente pedirle una ecografía para poder descartarlo. Otros síntomas que describen acá en realidad tienen que ver con enfermedades mucho más avanzadas. Cuando el cáncer del testículo se ramifica, sale del testículo, se va al abdomen, a donde estaba el testículo antes de que naciéramos, al lado del riñón. ¿Por qué? Porque las venas van para allá. Entonces, a través de la sangre, las células malas se van para allá, al lado del riñón. Y empieza a crecer un tumor dentro del abdomen, al lado del riñón. Y eso puede generar dolor de espalda. Ojo, sí que el dolor de espalda no significa que si un hombre tiene dolor de espalda tiene un tumor testicular, no es lo mismo, pero se puede dar en un hombre
que puede llegar a tener dolor testicular. Habitualmente es cuando la enfermedad está muy avanzada. También puede llegar a doler toda la región inguinal cuando el tumor es muy grande, pero habitualmente la persona ha consultado antes que eso. Existe un fenómeno bien muy especial, sí. El testículo, cuando hay estos tumores testiculares, como les explicaba, tienen la potencialidad de crecer como un embrión. Hay un tipo específico de cáncer testicular que tiene la capacidad, además, de producir las mismas hormonas que un embrión. ¿Eso qué significa? Que el hombre se puede hacer un test de embarazo y salir positivo, como si estuviera embarazado. No está embarazado, no tiene un embrión, pero tiene las células embrionarias que producen un producto que se llama beta-HCG o gonadotrofina coriónica humana, que es un producto que produce el embrión humano para preparar a la mujer a tener una guagua. Entonces, de repente al hombre le empieza a crecer las pechugas y puede llegar hasta generar leche, porque este tumor tiene la capacidad de producir las mismas hormonas que el embrión humano. Es un fenómeno bien poco frecuente, si no se dan todos los tumores testiculares, de hecho es extremadamente raro. Pero una de las cosas que uno busca en un hombre con ginecomastia siendo el crecimiento de la mama masculina, que se puede dar en cualquier hombre que ha subido de peso, pero también se puede dar en un hombre que de repente le empieza a crecer las mamas, y dice, ¿por qué me están creciendo las pechugas si yo no tengo por...? Y podría ser un tumor testicular pequeñito produciendo esta hormona. Es una situación extremadamente rara, pero es un síntoma que uno busca cuando tiene un tumor testicular, ver que no tenga ginecomastia. Y al revés, cuando un hombre tiene ginecomastia, le piden una ecografía testicular y el paciente dice, pero ¿cómo si yo vengo por las pechugas? ¿Por qué me están pidiendo del testículo? Y es porque los tumores testiculares, un tipo específico de tumor testicular, que es el menos frecuente, puede producir las mismas hormonas que el embrión humano y producir en el cuerpo masculino los fenómenos que se dan en un embarazo femenino. Camilo, si te parece, ya que tú adelantaste algo de lo que debería ser el ideal que debería ser un hombre, por ejemplo, cuando está en la ducha, de poder palpar sus testículos, si te parece, pasemos directamente al autoexamen, que nos expliques también brevemente cuál es la importancia de esta herramienta y cómo hay que desarrollarlo a grandes pasos. Para así entrar a hablar directamente de los tratamientos, porque hay muchísimas preguntas sobre eso. También tenemos una imagen de apoyo para que quede clarísimo. Eso. Bueno, básicamente, la recomendación es que las personas, cuando se estén duchando, ¿por qué en la ducha? Porque cuando estamos en la ducha con la temperatura tibia, permite que la piel del escroto se suelte, y eso nos da más acceso, podemos palpar mejor. Cuando hace frío, todos sabemos, cuando hace frío, el escroto, la piel, se aprieta. Y eso hace que sea muy difícil palpar el testículo, porque el testículo queda detrás de una piel arrugada. En cambio, cuando estamos en la ducha tibia, está suelto. Una vez que ya nos hemos jabonado, que la piel está suave, tocar un testículo primero y el otro después, pasando el dedo por la superficie del testículo. Recordando que los testículos tienen una forma, que es una forma de un huevito, y que son lisos en su superficie. Si palpan cualquier dureza, cualquier cosa extraña, consultar. Lo más importante es que si uno lo repite esto en el tiempo, uno ya sabe cómo son sus propias presas, cómo los testículos de uno, en el fondo. Entonces, si uno palpa algo extraño, diferente, consultar. Más que decirle, mire, su testículo tiene que ser así o asá, lo importante es que lo toque y sepa cómo son, que son dos. Puede parecer ridículo, pero hay más de algún hombre adulto que de repente uno lo examina y tiene un solo testículo. Oye, ¿y su otro testículo? No sé, no me había llamado, y es porque el testículo nunca bajó y nunca lo llevan al doctor y el testículo está atrapado en alguna parte arriba y eso es peligroso, hay que ir a examinarlo. Lo que te iba a preguntar, el testículo hay que, en el fondo, examinarlo, palparlo desde la parte más inferior hasta arriba, ¿verdad? Hasta donde Sí, comienza su origen. sí, pero dado que a diferencia de la mama, que uno requiere un orden porque es un órgano grande, normalmente uno con con 2 o 3 dedos, uno palpa toda la superficie del testículo en un solo movimiento. No es como la mama que si uno no mantiene un orden, hay sectores de la mama que uno no va a tocar. El testículo en realidad uno lo puede tomar con los dedos y palpa todo el testículo en un movimiento. Lo importante es revisar los dos, ver la superficie y hacerlo en temperatura cómoda o cálida. Lo de la ducha es una buena recomendación, pero también puede ser en la cama, si está tibio, que la persona se palpe y sepa cómo son sus testículos. Ahora, nuevamente, esto es bastante más habitual de lo que
Los hombres habitualmente conocen su testículo. Pero y el que no lo hiciera, es importante que cada cierto tiempo se compruebe. ¿Cada cuánto tiempo? En realidad, aquí ponemos una vez al mes como para darnos un orden, pero como les explicaba, si está todo normal el primero de mes, podría haber algo a las 2 semanas. Entonces, lo importante es que una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, cuando uno está examinando, se palpe si es que hay algo extraño. No necesariamente hacer un ritual, sino que saber cómo están. Y si uno palpa cualquier cosa extraña, consultar. Si No no era, normalizar, no asumir que es algo pasajero y que se va a pasar. claro, no suponer que se va a pasar solo. No hay el testículo no tendría por qué tener una irregularidad. Debiera ser una superficie lisa en toda la edad del hombre. A veces pasa que hombres tienen cicatrices en el testículo, uno hace un estudio, descarta el tumor y le dice, mire, esto que usted palpó es una cicatriz probablemente de algún fenómeno en la infancia, algún golpe, no se preocupe, y la persona ya conoce cómo es su testículo. Y ya sabe que ahí eso no es importante. Pero si parece algo distinto, consulta. Camilo, vámonos ahora al tema de los tratamientos para poder también empezar a hacerte todas las preguntas que llegan. Tú mencionabas al inicio que el cáncer testicular, si bien es un cáncer de un desarrollo muy rápido desde que se presenta, también es un cáncer que cuando se detecta a tiempo es curable y tiene una muy buena sobrevida. Entonces, Sí. cuéntanos un poco, también a grandes rasgos, cuáles son los tratamientos que existen hoy día para abordar un cáncer testicular. Primero, el tratamiento parte extrayendo el testículo. Hay que sacar el testículo completo. Y eso por un fenómeno bien especial. El testículo humano tiene una barrera química que hace que las drogas de quimioterapia que se pueden usar no entran al testículo. Para poder eliminar el cáncer tenemos que sacar el testículo completo. El tratamiento parte sacando el testículo. Sacando el testículo, si uno llegó a tiempo, suelen mejorarse como el 70% de los pacientes con eso nomás. Le sacamos el testículo, una cirugía que dura 40 minutos y el paciente queda sano. Eso es lo más probable si el paciente llega a tiempo, con un tumor chiquitito. Cuando el tumor lleva más tiempo, ya sea porque el paciente no se dio cuenta o porque el tumor creció muy rápido, el cáncer logra viajar del testículo al abdomen y de ahí a los pulmones. Cuando eso ha ocurrido, sacamos el testículo para poder saber qué tipo de cáncer es. Yo he hablado todo el rato del cáncer testicular porque los enfrentamos todos juntos, pero no son todos iguales. Hay distintos tipos de cánceres testiculares. El más común es uno que se llama seminoma. Es una palabra técnica, pero los seminomas y los no seminomas. Los seminomas andan muy bien. La tasa de curación de los seminomas hoy día va entre el 99,5 y el 100%. Se mejoran, entre comillas, casi todos. Los no seminomas no andan tan bien, pero se mejoran entre el 97 y el 98. También es muy bueno. Hacemos la diferencia porque tenemos que escoger si es que el cáncer se ha ramificado y ha salido del testículo, ya no basta con solo sacar el testículo. Ahí tenemos que darle unas drogas, que se llaman drogas de quimioterapia. La quimioterapia es un producto químico que se inventó hace muchos años atrás, que circula por la sangre, se inyecta a la vena, circula por la sangre, y es capaz de matar las células que crecen rápido. Como estas células crecen tan rápido, se mueren bien muertas muy rápido. Es de todos los cánceres conocidos el que mejor responde a la quimioterapia. Responde de forma espectacular, independiente de lo grande que sea el tumor, la tasa de respuesta es muy buena. Se mejoran la gran mayoría, pero no todos. Dependiendo del grado de avance, hay tumores que, aunque uno le dé quimioterapia, el tumor no se muere por completo, y en ese caso tenemos que optar por ir a resecar con bisturí los remanentes o restos de tumor que pudieran quedar. Ahora, el gran problema que tenemos, porque probablemente más de algún paciente si es que alguno ha tenido tumor testicular o algún familiar, es una situación en la cual sacamos el testículo, le hacemos un escáner, vemos que no tiene nada. Entonces decimos, no tiene nada, ya sacamos el testículo, estamos bien. Pero, ¿pueden haber células malignas que hayan salido y que el escáner no lo vea? Sí. Y ahí entra el problema técnico. El escáner es lo mejor que tenemos para ver esto, pero no es perfecto. Pueden haber células que queden en alguna parte del cuerpo y que el escáner no las haya visto. Y ahí entra una bandeja de alternativas que se le ofrece al paciente. Y se le dice, porque en realidad, como esto anda muy bien, hay 3 opciones. Una es decirle, mire, como este cáncer podría ser ramificado, no lo estamos viendo, pero podría ser
le recomendamos que se haga controles estrictos y regulares con escáner cada 3 meses por 2 años y después cada 6 meses por 5, haciendo escáner, porque si aparece algo, ahí le damos con todo. Dado que no vemos nada, quedémonos tranquilos y lo controlamos regularmente. Esa es una opción. La otra opción es, no vemos nada, podría haber, ¿usted va a ser ordenado? ¿Se va a controlar todas las veces? Mire, es que en realidad yo trabajo en el norte, a veces voy para allá, tengo que ir a la Antártida, tengo que hacer, se me complica, entonces le damos quimioterapia por 2 ciclos nomás que llamamos, que es una quimioterapia cortita, para poder matar cualquier célula que quede por ahí. Y con eso la probabilidad de que el cáncer vuelva es mínima. Y la tercera opción es que le decimos, mire, este cáncer sabemos que cuando se ramifica, se va al lado del riñón. ¿Por qué? Porque ahí estaba el testículo, entonces sube hasta ahí. Entonces le podemos poner radiación entre los riñones y quemamos cualquier célula mala que pudiera quedar. Son opciones. Lo que sabemos que estas 3 alternativas que te hemos nombrado, la probabilidad de que el paciente esté vivo, sano y bueno, como decimos, a los 10 años, es como el 99%. Es muy alta. Y le damos con todo cuando aparezca, si le damos una quimio cortita al principio por si acaso, o si le damos radiación. Esa es la situación más frecuente hoy día. Pacientes jóvenes que llegan con un tumor testicular, los operamos a tiempo, le hacemos un escáner y no tienen nada, no tienen metástasis. Pero uno sabe que puede haber algo que el escáner no haya visto y hay que estarlos controlando. Perfecto. Entonces, una situación muy preocupante, ya el paciente este es un hombre que ya tuvo el diagnóstico, ya se operó, está curado, está recuperado, está en su casa y está trabajando. Ese paciente, sabemos que aunque esté bien, le puede volver el cáncer. Y ya no va a volver en el testículo, porque el testículo ya no está. Va a volver en el abdomen o en los pulmones. Y si el paciente no se da cuenta, podríamos llegar tarde. Y por eso, ese paciente que se operó, hay que estarlo controlando regular y estrictamente por años. Camilo, más preguntas ahora relacionadas con el tema de los tratamientos después de tu explicación que fue muy clara. Solamente recordarle a todas las personas que nos están acompañando y que nos enviaron preguntas relacionadas con tratamientos puntuales, que esto no es una consulta médica, que el objetivo de estos espacios es poder conversar, aclarar dudas y entregar información, sobre todo para promover una mayor cultura del autocuidado y de la detección precoz del cáncer. Nos dicen, en el caso de mi hijo, 22 años, no hubo situación de criptorquidia ni golpes, etc. Quimioterapia y 2 cirugías, ¿se pueden pensar en algún momento que lo den de alta o tendrá de por vida que estar preocupado de exámenes con cierta frecuencia por posible reaparición? A ver, en realidad el protocolo estándar son controles estrictos los primeros 5 años. Al cabo de 5 años se recomienda escáneres anuales hasta el 10º año. Después de los 10 años podría estar de alta, pero habitualmente nosotros les recomendamos que igual se hagan un chequeo por lo menos una vez al año, podría ser cada 18 o cada 22. Hay situaciones raras, poco frecuentes, pero reales, de pacientes que les vuelve hasta 20 años después. Este y todos los cánceres tienen el gran problema de que la tecnología que tenemos no es perfecta y la enfermedad puede volver. Si la enfermedad vuelve y nos damos cuenta a tiempo, el pronóstico es súper bueno. Si la enfermedad vuelve y no nos damos cuenta a tiempo, todavía puede ser grave. En el fondo, más que la pregunta que es, ¿alguna vez va a poder olvidarse y decir, ya no importa, no tengo ningún riesgo? No es la forma de enfrentar el tema. En el fondo, decirle, mire, usted se beneficiaría mucho de un control ordenado, lo más probable es que no vuelva, es una persona sana, no está enfermo, pero yo le recomiendo hacerse un chequeo, porque lo que sabemos es que todavía algún día podría tener problemas. Yo entiendo que la persona diga, pucha, ¿por qué los doctores no son capaces de decirme que me olvide? Yo me quiero olvidar. Lo que pasa es que no tenemos tanto poder, si finalmente Sí, claro. sabemos resolver este tema, pero sabemos que incluso con todo lo que tenemos, no es perfecto, y que cada cierto tiempo hay algún paciente que puede volver. Eso no significa que le vaya a volver. ¿Sí? Sí, claro. Es una conversación humana muy complicada, porque en realidad yo entiendo, sobre todo de repente hombres de 20 y tantos años, que yo me quiero olvidar, yo quiero que me den algo, no importa lo que me duela, pero olvidarme para siempre. Esa es una visión muy de hombre joven. Un hombre más grande dice, mire, esto se vuelve como la diabetes, no se va a mejorar, pero va a seguir haciendo una vida normal. Cuídese, hágase ciertos controles y va a seguir viviendo una vida y disfrutando su vida normal.
El que No, y tenga que ir también al doctor es una cosa desagradable, pero no es tan grave. no, o sea, se entiende que en el fondo pasar por, atravesar por una enfermedad oncológica, ya sea cáncer testicular o de los otros tipos de cáncer, es un proceso bastante que genera un impacto gigante, no solamente en quien desarrolla el cáncer, sino también en todo su entorno, en su familia, etcétera. Y que en algún momento, sobre todo si el cáncer se ha podido sobrellevar, deben querer como generar este espacio como de olvidarse un poco del tema, pero lamentablemente no es así y siempre va a ser mejor y más positivo que la persona pueda seguir en control para disminuir a cero el riesgo de que en caso que vuelva a aparecer no se detecte de manera precoz. Otra pregunta. Soy paciente, tengo 19 años y hace 4 meses fui diagnosticado con cáncer testicular. Quería saber si existen tratamientos alternativos a la quimioterapia para tratar este tipo de cáncer. Tú mencionaste hace unos instantes eh, la base, que es la cirugía, que es la extracción del testículo, y posteriormente esta combinación, quimioterapia, radioterapia. A ver, es un caso, una cosa, habría que revisar muy bien el caso de él. Ahora, alternativos no, hay opciones. Una opción, si él lo que tiene es lo que se llama un cáncer etapa 1, que es que el tumor estaba solo en el testículo, la observación clínica, que es solamente controlarlo, no sale nada, es una opción, es una alternativa. La quimioterapia profiláctica para evitar que la enfermedad vuelva es otra opción, otra alternativa, que es una dosis baja de quimioterapia, y la radioterapia en algunos tumores. Ahora, decirle a él qué es lo que es más recomendable no es algo prudente. En realidad es bastante más complejo. Hay que ver el escáner, el tipo de tumor, los marcadores tumorales. Hay una serie de parámetros. Es un poco más complicado. En realidad no me atrevo a darle una recomendación. No le puedo recomendar algo a él con la información que tengo, y ahí lo más probable es que el equipo médico que lo esté viendo le va a hacer una recomendación, le va a dar opciones. Pero si le recomiendan la quimioterapia, no hay algo mejor que la quimioterapia, ni alternativo a la quimioterapia si es que tiene metástasis en el abdomen. Y si no usa la quimioterapia, bueno, esta enfermedad hasta los años 70, cuando se inventó esta quimioterapia, que le estoy contando que es muy antigua, tiene como 40 y tantos años, se morían todos. Esta es una enfermedad, para que no quede la sensación de que esto no es tan preocupante, esta es una enfermedad letal, la gente se muere de esto y se muere rápido. Eso es lo que pasaba hace 40 años. Este es un salto tecnológico en resoluciones de una enfermedad que era gravísima y muy angustiante, porque se veían hombres de 21 años con metástasis pulmonar que se morían en 2 meses. Y ahora con la quimioterapia, esa gente hace una vida totalmente normal el resto de su vida. Yo entiendo que una persona puede decir, me gustaría algo alternativo. Le puedo contar que se ha hecho un esfuerzo gigantesco para llegar a esa droga que salva la vida de gente que si no se habría muerto. Yo no conozco el caso, habría que revisarlo muy bien, pero no le puedo recomendar algo sin más información. Pero la Sí, quimioterapia es una tremenda herramienta. toda la razón, y era un poco lo que apuntábamos anteriormente, que esto no es una consulta, sino que es un espacio de orientación y de educación. Camilo, no quiero despedirme de ti sin preguntarte el tema de la infertilidad, que el cáncer, el tratamiento del cáncer testicular pueda producir infertilidad. En especial, hay una pregunta relacionada con que un hijo no congeló espermio. Entonces preguntan si puede tener hijos después de un tratamiento. A ver, los tratamientos para el cáncer testicular pueden producir esterilidad. Eso es así. Aquellos pacientes que hayan recibido quimioterapia tienen un riesgo mayor de desarrollar asospermia o la no producción de espermatozoides. Por eso, aquellos pacientes que se les va a indicar quimioterapia, se les recomienda preservar semen en un banco, guardar espermatozoides, congelarlo, porque con eso puede lograr un embarazo cuando el paciente quiera. Nuevamente, como estos son muchachos jóvenes, de repente tienen 22, 23 años, no tienen hijos todavía y no tienen ni siquiera la intención de tener hijos ni la vocación de ser padre a esa edad. Y la intención suele ocurrir a los 30 y tantos, si no 40 y tantos, una vez que el paciente ya se ha juntado, ha tenido pareja. Entonces, uno le recomienda a los pacientes que van a ir a quimioterapia o a algún tipo de cirugía que pudiera provocar problemas de fertilidad, a guardar espermatozoides en un banco. Pero la gran mayoría de los hombres que se tratan de cáncer testicular, se les saca un testículo y eso no más. Y después quedan en observación. Aquel paciente que se le sacó un testículo y no recibió y no necesitó nada más que extraer el testículo,
con su otro testículo puede hacer una vida totalmente normal, sexual y reproductivamente. Así que si el hijo tiene su testículo del otro lado sano y no recibió quimioterapia, se tiene que seguir cuidando para no llegar a un embarazo no deseado. Que eso me ha tocado un par de veces, que haberles explicado todos los riesgos sobre la posibilidad de quedar estéril, y el muchacho asumió que él estaba estéril y no estaba estéril y logró un embarazo no deseado cuando no era el momento. La gran mayoría de los hombres con cáncer testicular pueden tener hijos de forma natural y espontánea, pero hay algunos de los tratamientos que vamos a usar que podrían dejarlo estéril, y por eso se les recomienda a ellos preservar semen en un banco. Eso está protegido por ley, además es parte de la ley Auge, lo que significa que debiera poder hacer. Ahora, a veces pasa que el muchacho está en una situación tan grave cuando se llega al momento inicial que no se alcanza a hacer ni siquiera eso. Eso ocurre todavía. Me ha tocado ver muchachos que llegan en estado están muy graves, entonces no se alcanza a hacer nada y se les salva la vida, y después vienen, pucha, ahora que ya me mejoré, me gustaría reevaluar el tema, y en realidad aquel que queda azospérmico y no guardó semen en un banco, hoy día no tenemos tecnología. No hay, o sea, existen herramientas, pero va en la mano de la clonación humana, que es algo que es un tema ético totalmente distinto, y nuestro país está lejos de eso, y no hay ningún país en el mundo haciendo eso, no existe. Claro. O sea, se hace, pero bueno, es un tema, otro tema. Camilo Sandoval, cirujano de oncología urológica. Siempre me cuesta hacer esa alianza. Quiero agradecerte el tiempo, todos tus conocimientos, tu cercanía para abordar el tema. Como siempre, se me pasa el tiempo volando contigo. Solo decirle a las personas que nos enviaron preguntas y que tal vez no alcanzaron a ser respondidas, vamos a hacer todo lo posible por enviarles la respuesta después por interno o por correo electrónico. Infinitas gracias, Camilo, por todo, por tu tiempo, por tus conocimientos, etc. Gracias por la invitación, y lamento no poder resolverle que me quede como... Yo entiendo el muchacho de 19 años que probablemente estaba buscando una recomendación, me encantaría, pero no es prudente, es un poco más enredado. Yo he tratado de entregarles información general. Habitualmente cada caso es más complejo, hay más parámetros para tomar una decisión adecuada. Lo que yo les he explicado les puede servir a todos para entender, pero no para tomar decisiones. Así que, por favor, si tienen alguna duda, consultar con algún especialista, porque lo que yo pretendí hoy día no era darle indicaciones de su caso específico que probablemente no van a ser las adecuadas. Camilo, nuevamente muchas gracias. Esperamos poder volver a desarrollar estos espacios de conversación contigo. Siempre es un agrado hablar contigo, y espero también que todas las personas que participaron se vayan con mucha más información que cuando recién comenzó este conversatorio. Recordarles que lo más importante es tener un compromiso con el cuidado de nuestro cuerpo, estar atento a las señales. Cáncer testicular, conocer sus testículos, examinarlos, y ante cualquier señal, cualquier bulto, dureza o algo que les llame la atención que antes no estaba, no lo normalicen, consulten a un especialista. Siempre es mejor la detección precoz. A todas las personas que nos acompañaron hoy a través de las distintas plataformas, muchísimas gracias nuevamente por habernos abierto un espacio para conversar con ustedes, y los esperamos pronto en un nuevo conversatorio que les iremos contando por las redes sociales. Que tengan un lindo término de semana y a seguir cuidándose. Chao, Camilo. Mejorar es una posibilidad. Así lo pensamos hace más de 64 años, cuando asumimos el compromiso de construir un lugar destinado a entregar esperanza y tranquilidad. Debíamos disponer de la más alta tecnología y profesionales capacitados para aplicarla.
Gracias al esfuerzo de muchos, hemos logrado alcanzar niveles de especialización que nos permiten entregar el mejor y más seguro tratamiento. Hoy estamos a la altura de los principales centros del mundo. Contamos con más de 180 médicos especialistas, distribuidos en 14 comités oncológicos, porque cada situación es única y particular. Hemos confirmado que una atención personalizada e integral contribuye a mejorar tu condición de salud y calidad de vida. Y porque nos mantenemos fieles a nuestro compromiso fundacional, nuestros esfuerzos se orientan a ser un lugar que otorga acceso transversal a toda la sociedad. Fundación Arturo López Pérez. Juntos contra el cáncer.